Cuando uno piensa en las fuerzas que sostienen la economía mundial, es fácil mirar hacia Estados Unidos o China. Sin embargo, hay una pieza discreta pero esencial que ha mantenido en equilibrio muchos de los engranajes invisibles del sistema global: Japón. Con apenas el 2% de la población mundial, esta nación ha sido durante décadas el mayor acreedor del planeta, uno de los motores financieros más silenciosos y decisivos. Pero ese motor comienza a fallar, y el sonido que emite no es un estruendo, sino un crujido tenue que los más atentos ya han empezado a oír. La economía japonesa se desacelera, sus gigantes industriales muestran fatiga, los precios internos asfixian al consumidor, y en lo profundo, una bomba silenciosa está armándose en sus mercados financieros. Durante años, Japón sostuvo su política económica sobre un artificio conocido como carry trade del yen. Consistía en pedir prestado en yenes, a tasas casi nulas, y colocar ese capital en economías con rendimientos más altos. Fue una estrategia brillante, hasta que dejó de serlo. Porque cuando el Banco de Japón elevó sus tasas de interés, el yen se revalorizó y todo el esquema comenzó a tambalear. Inversores que habían apostado por esta fórmula ahora enfrentan pérdidas inevitables, y para cubrirlas deben vender activos con rapidez, provocando caídas en cascada en mercados que van desde Tokio hasta Wall Street. Pero este no es un fenómeno aislado. Es la señal de que uno de los pilares más estables del sistema financiero global está comenzando a fracturarse. Y detrás de esa fractura hay un problema estructural: la demografía. Japón es el país más envejecido del mundo. Con casi un tercio de su población por encima de los 65 años, una tasa de natalidad en caída libre y una fuerza laboral menguante, el país ha perdido el equilibrio necesario para crecer. Menos trabajadores implican menos producción, menos ingresos fiscales y más gastos en pensiones y salud. Para compensarlo, el Estado se ha endeudado hasta niveles históricos, más del 260% del PIB. Durante mucho tiempo esto fue sostenible gracias a tipos de interés casi nulos y al Banco de Japón, que imprimía dinero para comprar su propia deuda. Pero ese mecanismo está agotado. Las últimas subastas de bonos ya no se llenan, los inversores piden mayores rendimientos y la confianza empieza a evaporarse. Lo que antes parecía una economía controlada hoy se revela como un castillo construido sobre arena húmeda. Estados Unidos, por su parte, ha sido uno de los grandes beneficiarios de esa estrategia japonesa. Japón no solo compró más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense, también financió indirectamente sus déficits, mantuvo bajos los tipos de interés y ayudó a inflar el mercado bursátil. Pero ese ciclo también se está agotando. Porque si el yen se fortalece y las tasas japonesas suben, mantener esa inversión en dólares ya no es rentable. Algunas instituciones niponas han comenzado a retirarse, y el propio ministro de Finanzas de Japón ha sugerido que podrían vender parte de esos bonos si Estados Unidos tomara decisiones políticas que les perjudicaran. Aunque después lo matizó como una broma, el mensaje quedó claro: Japón está dispuesto a usar su posición como acreedor para defender sus intereses. Y si lo hace, las consecuencias serán globales. El verdadero peligro no está solo en la amenaza explícita, sino en la necesidad ineludible. Porque Japón no podría seguir comprando deuda extranjera aunque quisiera. La presión interna lo obliga a repatriar capital. Si sube los tipos de interés para proteger el valor del yen, encarece el mantenimiento de su propia deuda, y eso puede desencadenar una crisis fiscal. Pero si mantiene los tipos bajos para financiarse barato, hunde su moneda y dispara el coste de las importaciones, afectando directamente a sus ciudadanos. Está atrapado entre dos incendios, y ya no hay agua suficiente para apagarlos ambos. Por eso, el Banco de Japón ha comenzado a retroceder. Ya no imprime al mismo ritmo, ya no compra bonos con la misma voracidad. Y en ese repliegue, el mercado empieza a ver lo que esos bonos realmente valen sin intervención estatal, mucho menos de lo que se pensaba. En consecuencia, los inversores exigen intereses más altos para asumir ese riesgo, y los bonos que antes eran considerados el activo más seguro del país ahora se comportan con una volatilidad propia de los mercados emergentes. Este cambio de percepción tiene efectos devastadores. Empresas como Metaplanet, que posee reservas importantes en Bitcoin, se han convertido en refugios indirectos. Sus acciones se disparan, no porque hayan innovado, sino porque representan una posible tabla de salvación frente al colapso del sistema tradicional. Inversores que apostaban a la baja en esas acciones se ven forzados a cubrir sus posiciones ante el repunte inesperado, amplificando aún más la subida. Es un síntoma claro: la confianza se deshace y el mercado busca oxígeno fuera del sistema bancario, fuera del control de los bancos centrales, fuera del modelo fiduciario tradicional. Pero esto no termina en Japón. El temblor cruza fronteras.
Porque si Tokio se ve obligado a vender parte de su deuda estadounidense, y si otros grandes tenedores, como China, siguen el mismo camino, la Reserva Federal se quedará sola frente a una montaña de bonos que ya nadie quiere. Y si nadie los compra, habrá que subir los intereses para atraer a nuevos inversores. Eso significa encarecer el crédito para las familias, para las empresas, para el Estado. Significa crecimiento más lento, más presión sobre los precios, y en última instancia, una economía mundial más inestable. Todo, porque durante años se construyó una arquitectura de deuda infinita sostenida por pilares que ya no resisten su propio peso. Lo que estamos presenciando es más que una crisis financiera. Es el colapso paulatino de una ilusión, la de que se puede financiar el futuro eternamente con dinero prestado, sin consecuencias. Japón no es el único que lo hizo, pero es el primero en llegar al límite. Y ese límite es una advertencia para todos. Porque si el país que supo reconstruirse después de una guerra, que lideró la industria tecnológica, que fue símbolo de disciplina económica, ahora se tambalea, entonces es momento de preguntarnos si los demás no van por el mismo camino. En este escenario, la libertad financiera deja de ser una aspiración personal para convertirse en una forma de supervivencia. No se trata de riqueza, sino de control. De no depender enteramente de gobiernos o bancos centrales para proteger tu futuro. Oro, plata, criptomonedas, activos tangibles ilimitados, no son soluciones mágicas, pero son refugios ante un sistema que, poco a poco, comienza a mostrar su fragilidad estructural. El ciudadano común no puede detener el curso de estas fuerzas globales, pero puede decidir dónde pone su confianza, su ahorro y su energía. Porque si algo nos muestra Japón es que todo puede parecer estable hasta el día en que deja de serlo. Y cuando ese día llega, no hay tiempo para improvisar. Solo quienes comprendieron antes la magnitud del cambio estarán en condiciones de atravesarlo con serenidad. Porque la tormenta ya no es una posibilidad. La tormenta ya empezó. Y esta vez, el epicentro no está en Wall Street, ni en Beijing. Está en Tokio. Silenciosa, pero implacable. Justo donde nadie pensaba mirar.